Hola mis amigos de Tutara.tv. El tema de hoy que vamos a tratar es ser tolerante y paciente. Traté de no ponerle un título que sea negativo, es como no enojarse, etcétera, porque me acordé de una vez una persona que escribió un libro de Jinuj Panim, de educación a los hijos, y cuando se lo llevó a un jajam para que le dé su askamá, su visto bueno, el jajam le dice: mira, me gusta mucho el libro y más sobre el tema de educación a los hijos, pero le pusiste es cómo castigar a los hijos. Ya del título negativo no está muy bien. Entonces, siempre trataré de poner los títulos que damos sobre las clases. Es no enojarse, sino al contrario, ser tolerante o ser paciente. Ustedes saben que está escrito en la Torah que el enojarse es como hacer abodá zará. Es tan delicado el pecado como hacer una, ¿qué? Como hacer idolatría, etc. La verdad que no se entiende, porque una persona cuando se enoja es hacer idolatría, como que es algo, se oye como que muy alejado. Entonces la explicación es muy bonita, es normalmente porque una persona se enoja, porque no hacen lo que él quiere, ¿no? Una persona que llega y tenía que verse con una persona y no llegó y se enoja, o una persona que cualquier cosa que en su casa no está listo algo y se molesta, o la comida, etcétera. Entonces quiere decir que si nosotros pensamos que en realidad Hashem, Dios, es el que está sobre todos nuestros hechos, Él lo supervisa y Él está sobre todas las cosas, no nada más hizo el mundo, sino todo momento lo supervisa, entonces Él está supervisando mi vida totalmente. Entonces al ver yo de que algo no funcionó, sí, y me enojo, entonces quiere decir que estoy un poquito en contra de lo que Dios me mandó. Entonces por eso sí es tan grave asimilarlo como si fuera idolatría. Pero bueno, hay que entender que una persona cuando se enoja, eso provoca muchos males a la persona. Una de las cosas ha escrito que si una persona es jajam, si una persona es sabia, se le olvida su sabiduría. Si una persona en ese tiempo era profeta, se le olvida su profecía. Entonces es algo que una persona dice: bueno, pues me enojé y es algo pasajero, no, es algo temporal. Sí hace mella y Barminan puede tener consecuencias que no son muy buenas. Pero cuenta, por ejemplo, que al revés, una persona que es tolerante, una persona que es paciente, una persona que es tranquila, sí, como por ejemplo Rabbi Leah Lupián es sabido que vivió 95 años. Y les preguntaron por qué Jajam vivió tantos años. Dice: mira, nunca me enojaba con nadie, trataría de ser paciente, trataría de tomar las cosas siempre, trató de tomar en su vida siempre las cosas con tolerancia, y eso le causó larga vida. Es cierto que yo les pregunté ahorita que acaban de pasar las fiestas, les dice algo muy interesante, que si nosotros quisiéramos saber un balance, ¿cómo estamos arriba? A todos nos gustaría saber si tenemos más mitzvot, si tenemos barminá más pecados, etc. Y una de las respuestas que encontré maravillosa es que si una persona es tolerante, es paciente y trata y lucha en su vida de no enojarse, si tiene un carácter tranquilo y todo eso, es seguro que tiene positivo, un balance arriba positivo. Es que yo creo que es algo muy importante. Acuérdense que el enojo provoca demás cosas. Aquella persona que se enoja, luego si se enojas con alguien, viene la shonara a hablar mal del otro, groserías, mentiras, chismes, se guarda una persona el rencor, se guarda una persona la venganza. Por eso, alguien que te deja, alguien que sabe tratar de ser tolerante y no enojarse, influye mucho sobre el cuidado de la boca, que es algo muy importante. Pero el no enojarse influye también negativamente a todo el cuerpo. Es increíble. Por ejemplo, una persona que no se puso tefilín, quizá con la mano pecó porque no se puso tefilín. Aquella persona que no rezó, etc. Pero tristemente el enojo, cuando una persona se enoja, aunque se ve más en la nariz y en la boca que está enojado, pero eso repercute a todo el cuerpo. Nos ha pasado cuando a veces nos enojamos y cuando es un coraje demasiado grande, la persona que pasa desde el primer pelo de aquí hasta abajo, de tus pies, sientes en tu cuerpo que ahora estás mal porque te acabas de enojar, porque acabas de hacer un coraje grande, etcétera, y uno se siente mal físicamente. O sea, que el enojo repercute a todo el cuerpo. Yo creo que siempre he pensado que hay que cuidar momentos muy importantes que normalmente la gente se enoja, ¿no? Por ejemplo, si digamos nosotros vienes en la tarde y más que el otro horario, la próxima semana cambia el horario, ya está muy apretado, llegamos muy apretados a prepararnos para Shabbat, y ahí cuando una persona todo quiere sus cosas y a lo mejor no las consigue, se empieza a enojar y tú tienes la culpa, etcétera. Si a veces las cosas en esos momentos hay que ser lo más tolerante y lo más paciente posible. O por ejemplo, a lo mejor piensas después de un ayuno, la gente está nerviosa, no ha comido, no ha bebido, ahí está el ayuno de Kippur acaba de pasar, o algunos. Yo creo que en esos momentos hay que saber cuidar, en ese momento ponerte más paciencia, y si tú das un paso de paciencia, toda la casa seguramente se va a llenar de paciencia, y es lo que podemos lograr. Okay. Es importante también, y a veces es tristemente el lugar donde más nos enojamos, es cuando estamos comiendo.
Si nosotros decimos vamos a comer con nuestra familia, vamos a comer con nuestros amigos, vamos a comer con nuestras amigas, etcétera, y empieza un tema que siempre molesta o que siempre se enojan, clásico de que por qué no te has casado, o por qué no tienes esto, por qué no haces el otro, etcétera, o hasta cosas deportivas, por qué le vas a este equipo, y en la comida se empiezan a pelear, o hay enojo, hay un coraje entre eso. ¿Qué pasa? Repercute a que ya nadie come, ya nadie ahora ya no me da ganas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esos momentos es importante cuidarlos, ¿no? Es importante saber de que una de las cosas que dijimos en la clase que dimos la semana pasada sobre 100 tips que no se les olviden las cosas, que primero vamos a darle aquí también. Una de ellos es no veas la cara del enojado. Es decir, ver la cara del enojado influye a la persona que lo ve para que empiece también a tener una influencia mala sobre él. Así que hay que tratar de no ver a esa persona cuando está enojado. Ok, dice también que hay 4 formas como una persona conoce al prójimo. Dicen, en hebreo se oye bonito, las voy a decir, es bekizó, o bekazo, son 3. Bekizó quiere decir en su bolsa. Hay gente que dice, bueno, mira, yo soy muy buena gente, hablo bien de todos, etcétera, pero apenas le pides algo de su dinero, oye, préstame unos pesos, etcétera, cualquier cosa, ya se empiezan a enojar, etcétera. Es bekosó, ¿qué es bekosó? Cuando beben. Si beben un vino y es moderado, una copa, 2 copas, pero ya cuando se les pasan y todo, cuando empiezan a ser borrachos, como dijimos la semana pasada, cuando entra el vino, salen los secretos. Y la otra es bekazo, cuando tristemente conoce a alguien cuando está en su enojo. Hay gente que de repente lo conoces un mes y de repente no se enojó, pero de verdad cuando se enojó empezó a sacar todo, ahí es cuando ahora sí de verdad lo conoces. Entonces en hebreo se oye bonito, es bekizó, bekosó y bekazo. Bekizó es su bolsa, bekosó es su copa y bekazo es con su enojo. ¿Ok? Sabemos que uno de nuestros grandes representantes, sí, que es un maase de la Gemara, que era Hillel Azaken. Hillel Azaken trataron unos amigos, hicieron una apuesta de que iban a apostar entre ellos 400 monedas para ver cómo Hillel Azaken se enojaba. Y justo fueron el día que dijimos ahorita, la hora que es el viernes en la tarde, a tratar de hacerle preguntas, pues no tan sabias, sino podemos decir algunas un poquito de tipo más de nivel bajo, para tratar de hacerlo enojar. Y lo sacaban de la regadera y se volvía a meter y otra vez le hacían otra pregunta, etcétera. Al final, el que apostó contra él perdió las 400 monedas porque él no se enojó. Si eres el representante, ¿sí?, de que nosotros tenemos que entender que la persona tiene que vivir en un estatus de tranquilidad, en un estatus de bienestar y de tolerancia. ¿Ok? Dice, ¿a qué se parece el enojado? Miren qué bonito está esto. Aquella olla, una persona que, por ejemplo, está una olla grande y está sobre la lumbre, pero la olla está hirviendo y tú no sabes qué hay adentro. De repente, ¿qué pasó? Se les olvidó y la olla, ¿qué pasó? Empezó a ebullir, empezó a salirse todo. Ahora que ya sabes, como se empezó a salir todo, ya sabes que hay adentro. Ya hay verduras y mira, había zanahoria, ya había jícama, ya había calabaza, etc. Es igualmente. Quizá una persona vea al otro, no sabe nada de él. Todo el mundo trata de dar una buena imagen, etcétera. Como siempre les digo a todos que nuestra cara es Reshut HaRabim. ¿Qué es Reshut HaRabim? Es como si fuera propiedad pública, porque nosotros, ¿qué hacemos? Tu cara es la única parte de tu cuerpo que no te puedes ver. ¿Por qué? Porque no es para ti, es para que los demás los vean. Igualmente, entonces, aquí como el ejemplo de la olla. Estás viendo la olla, no ves qué hay adentro. Cuando hace ebullición, ¿sí?, vamos a hablar, como la olla se enojó, ahora ya ves lo que tiene igualmente aquella persona. Que en realidad que la ves por afuera no pasa nada, pero luego cuando ya ves cuando saca y se empieza a enojar y a hacer corajes, ya te das cuenta que hay adentro de él. Por eso dice que había otro más ahorita que acaba de pasar su muy interesante con el Jafetz Haim. El Jafetz Haim tuvo una esposa y después enviudó y se volvió a casar. Cuando se casó con su segunda esposa, hizo la azúcar en una parte donde la hacía toda la vida. En su casa hizo la azúcar en su casa, etcétera. A la vez la esposa, la segunda esposa dice, no, Israel Meir, se llamaba Israel Meir, le dice, bueno, ¿por qué la haces aquí? ¿No queda mejor allá? Más sombrita, mejor, agarró, en ese tiempo no tenía ni trabajadores, él mismo agarró y traspasó, imagínense, ya con una edad avanzada, traspasó las maderas y el zaj, etcétera, y la puso allá. La vio la segunda esposa y le dice, mira, Israel Meir, ¿cómo ves la azúcar? Uy, mira, ya quedó donde tú querías. Dice, no, mejor no la podemos regresar, quedaba mejor allá. Y sin decir una palabra. Sí, mostrándonos un gran ejemplo y simbolismo de tolerancia, volvió a pasar la azúcar al primer lugar. Aquí vemos cuánto una persona se tiene de ser tolerante y más dentro de su casa. Nosotros pensamos a veces que el ser enojado es no te enojes con la gente, etcétera, pero al revés, dentro de tu casa es cuando más debe de tener uno tolerancia. Y es más, hay sabido que Kaz, en hebreo suma Kaz, ¿cuánto suma la letra numérica de Kaz, la palabra? Es 150. Que sea exactamente son los 150 mismorim, capítulos de Teilim. Dice que es importante aquella persona que va a tratar de hacer una teshuvah o de mejorarse espiritualmente en esto para no enojarse, que haga, dice, que trate de leer los 150 Teilim, ¿no? En un día, etcétera. Ahora lo puede hacer pausado y eso le va a ayudar. ¿Por qué? Porque 150 Teilim
los salmos suman igual que Kaas. ¿Ok? Una vez escuché un consejo muy interesante, dice que había un jajam Rab Teherán y dijo que aquella persona que quiere en su casa erradicar el enojo, dice que se ponga a lo mejor una norma, que diga, imagínate, yo no me voy a enojar por cosas menos de 500 pesos. Más de 500 si me voy a enojar, está bien. Llegas a tu casa, fíjate que te dice tu esposa, mira, se quemó el arroz, etcétera. Bueno, ¿cuánto vale el arroz? No, 30 pesos el kilo. Bueno, es menos de 500 pesos, entonces no me voy a enojar. Pero, y otra cosa, fíjate que pasó aquí, se rompió la cortina. ¿Cuánto vale la cortina? 300 pesos. No me voy a enojar. Te vas haciendo límites. El problema es cuando, ¿qué va a pasar? Rompió un jarrón el niño de 700 pesos, está bien. No te estoy diciendo, no hay permiso para enojarte, pero ahí una persona se puede poner limitantes. Porque es muy difícil cuando una persona dice, ya no me voy a enojar. O sea, una persona que se dice una teshuva dice, no me voy a enojar, es difícil. Hay que trabajar sobre eso y es bueno trabajar con estos límites. Por eso, dice que el enojón se siente con tal orgullo que en realidad no pisa la tierra. En ese momento que está tan enojado, no es el mismo. Y no está bien, porque ¿qué? Hay mucha gente que vemos que se daña con el enojo. Aquella persona que se enojó porque no le sirvieron bien, o hacen coraje, de repente van, le pegan con su mano a la pared y ahora ya se rompieron la mano, tienen que ir al doctor. Entonces salen consecuencias que a veces dijimos muy negativas. Dice, por eso nunca debemos de permitirnos el derecho a enojarnos. A veces una persona que dice, yo tengo derecho a enojarme, me hicieron enojar, pero no existe ese derecho. Si te hicieron enojar es porque Hashem quiso que te hagan enojar, que tú tengas paciente, que es una prueba para que tengas tolerancia, ¿ok? Esto es importante. Dice que el Chafetz Haim diario leía los Pasukim de Bereshit. Esto les va a gustar mucho. ¿Por qué? Los Pasukim de Bereshit, justo que es la perashá de este Shabbat, ¿sí? La primera perashá de la Torah y el primer nombre de nuestro libro Bereshit, ¿sí? Dice que todos los días de la creación no fueron, podrían haber sido, Dios hubiera hecho el mundo súper perfecto. Lo hizo un poco imperfecto, hablando así, ¿sí? Para saber que en cada día hubo algún enojo de alguien. Y para nosotros tenemos que entender que nuestras vidas, ojalá que tengamos todo al 100%, siempre pedimos. Pero si es que no te debes enojar, porque aún el mundo que Hashem lo hizo con sus manos, te muestra que hay imperfección en todos los días. ¿Y cómo fue? Dice así. El primer día, Hashem ajustó y ¿qué hizo? Guardó la luz, esa luz divina que van a disfrutar los tzadikim, aquellos justos el día de mañana. Entonces, ¿qué dijo? Mira, no, esta luz está demasiado bonita para toda la gente que la disfrute, mejor vamos a guardarla para los tzadikim el día de mañana. ¿Ok? El primer ajuste del primer día. Segundo ajuste del segundo día, hubo pleitos entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Se empezaron a pelear, no, nosotros queremos estar junto a Dios y las aguas de abajo también decía. Entonces Hashem, ¿qué dijo? Y ahí raquía, que se haga el firmamento, que es el cielo que contamos ahorita. Vean qué interesante. Yo no creo que fue un buen pacto. Como dicen, un big deal no fue. ¿Por qué? Las aguas de arriba, ¿qué dijeron? Bueno, nosotros nos quedamos con Dios. Y a las de abajo, ¿qué les dijeron? No importa, ustedes una vez al año las van a vertir sobre el Mizbeach, aquel altar que había, que en Sukkot, justo la fiesta que acaba de pasar ahorita, vertían una vez al año esa agua que servía como Nisú Hamaim, se llama, es una mitzvah de Nisú Hamaim. Entonces, la verdad no entiendo, no es mucha paridad, porque sí, allá ellas iban a estar 5,777 años, ya llevan con Dios. Aquí las aguas que les dijeron, van a bajar ustedes una vez al año, hasta que les hagan una mitzvah. ¿De qué? Un precepto. ¿Saben cuál es la respuesta? Sí es un big deal, sí es un buen pacto. ¿Saben por qué? Porque aquí sirves a Dios. Ahí nada más acompañas a Dios, estás junto a Él. Quizás es muy bueno, pero también servir a Dios es lo máximo en la vida. Cuando una persona sirve a Dios, tanto haciendo mitzvot, como obedeciéndolo, como acatando sus preceptos, qué más bonito. Entonces, aquí estás, aunque sea una vez al año, pero tienen 5,700 veces que están sirviendo a Dios estas aguas de aquí abajo. Entonces, sí fue un buen pacto. ¿Qué pasa con el día 3? Dice, ¿usted sabe que los troncos tendrían que saber a la fruta? Por ejemplo, si tú tienes un árbol de peras, agarras una pera, pero también Hashem les dijo, etzperi. ¿Qué quisiera etzperi? Que la madera del árbol también tiene que saber a pera, y así no fue. Sí, o por ejemplo, agarras una manzana, la manzana está muy rica, sí. En ese tiempo está escrito que también el árbol tiene que saber a manzana. Y no, así no fue. ¿Ok? Ese es lo que pasó el tercer día. El cuarto día que pasó, hubo el pleito famoso entre el sol y la luna. Que dijo la luna, no, yo no quiero que hayan dos reyes, o uno o el otro. Entonces, ¿qué dijeron? No, ¿sabes qué? Ahora le disminuyeron su luz. Entonces ya también hubo pleitos entre la creación misma. El quinto día que pasó, Hashem creó al Leviatán. No sé si es una ballena muy grande, etcétera. ¿Qué hizo Hashem? La guardó a la hembra y la saló para que dure, para que los tzadikim el día de mañana puedan comer de ella. Entonces, ¿qué vemos? También
No dejó a Leviatán, porque dice que si dejaban al macho y a la hembra, destruían el mundo, porque eran muy grandes. Entonces Hashem, que hizo, guardó a la hembra, y de esa manera ya no hay manera de que se siga fructificando esa especie. Pero que vemos que en el quinto día también hubo un ajuste, ¿okay? Y el sexto día, ¿qué es? Adán Arishon pecó. Crea a la persona y lo primero que hace es pecó. No tomas del árbol, no agarramos del árbol, etcétera. Sabemos toda la historia que pasó. Entonces vean qué bonito. Al Jafetz Haim, por eso le leía estos pasukim todos los días, para decir, mira, Hashem en su mundo no lo hizo perfecto. Nosotros no somos perfectos y quizá nosotros buscamos la perfección, que eso es muy bueno. Una persona tiene que ser tenaz para lograr una perfección en el mundo, pero si no lo logramos, no importa, ¿okay? Por eso en la final de la creación, todas las cosas no saldrán a veces como uno quiere, pero no tiene uno que enojarse por ellas. Esto es la máxima prueba, ¿okay? Vamos a otra. Dice, el arma de los Yehudim es saber hablar bonito. Por eso tenemos que tratar de nosotros de siempre hablar bonito, de no hacer enojar con nuestras palabras, no herir a nadie. También le pasó muy, muy interesante, dice, Bezabachtá shelamim tojalba. ¿Qué es Bezabachtá? Cuando una persona degolla algo, shelamim, un corbán, shelamim llamado en ese tiempo, que era un corbán que venía de la palabra shalom. ¿Por qué? Porque shelamim era un corbán, un sacrificio que comían los dueños. Comía el Cohen y también comía ¿quién? El Mizbeach, es decir, el altar, que también era como si fuera una parte de Dios. Pero vean qué interesante, tojalba. Pero hay quien lo hace un poquito más simbolismo a esto del enojo. Bezabachtá, que es Bezabachtá, y degollarás a tu carácter, a tu enojo. Shelamim, lo haces por la paz. Una pequeña persona que está peleando mucho en su casa, o se está peleando mucho con el novio, o se está peleando mucho con la esposa o el esposo, ¿qué tiene que hacer? Tienes que degollar tu carácter, tienes que afilarlo, tienes que afinarlo, a ver qué está pasando. Tojalba, si tú haces Bezabachtá, lo degollas, Shelamim, lo haces por la paz, Tojalba, vas a comer ahora y vas a disfrutar mejor. Sí, aquella persona que en realidad ya no se pelea y trata de buscar sobre sí mismo, que no se enoje, que no haya corajes y pleitos en la casa y discusiones, logra que va a tener mucho más disfrute de la vida, ¿ok? Hay interesante, hay una de las partes también en la tefilá que decimos, Berrogues, Rahem Tizkor. Nosotros decimos a Dios, cuando te vayas a enojar, acuérdate de la misericordia del pueblo de Israel. Berrogues, Abba Tizkor, acuérdate de nosotros. Cuando te vayas a enojar, acuérdate que te amamos. Berrogues a quedar Tizkor. Si te vas a enojar con nosotros, acuérdate de aquel sacrificio que Abraham vino y iba a degollar a quién, a Isaac, y no lo hizo. Berrogues te mimut Tizkor. Pero acuérdate cuando te vayas a enojar que ¿qué? Tamim, ¿qué es tamim? Que nosotros a veces somos ¿qué? Somos íntegros, a veces nos fallan, pero tratamos de hacerte bien. Y hay quien lo dice sobre, por ejemplo, alguien que se va a enojar con su esposa. Entonces te dice, mira, Berrogues, fíjate, Rahem Tizkor, fíjate, si vas a enojarte con tu esposa, ¿por qué? Ella tiene piedad sobre ti, tú tienes piedad sobre él, por eso es un matrimonio, por eso tienen que tratar de ser un carácter homogéneo. Berrogues, cuando te vayas a enojar con tu esposa, Abba Tizkor, o puede ser con tu pareja, etcétera. Acuérdate que él y tú lo quieres a él y lo quieres a con tus papás, por ejemplo, aquella persona que se va a enojar. Abba Tizkor, acuérdate que ellos te quieren y tú los quieres. Entonces en ese momento se va a apaciguar ese enojo. Berrogues, a quedar Tizkor. Cuando te vayas a enojar con tu esposa o con los padres, etcétera, acuérdate que ellos hacen un sacrificio para que tú estés bien. Aquí las esposas buscan y cuidan a los niños y hacen la comida y tratan de estar que el hogar, llevarlo súper bien. ¿Qué es eso? Berrogues. Acuérdate que ellas hacen un sacrificio. Berrogues, y cuando te vayas a enojar, ¿qué piensas? No lo hizo adrede. Se le fue. ¿Somos qué? Somos tamim. ¿Qué es tamim? Somos a veces simples. A veces una persona no es perfecta y somos humanos y todos caemos. Pues yo creo que es importantísimo también mencionar un poquito lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah en Pirkei Avot dice así: clasifícate. ¿De cuál somos? Hay 4 tipos de caracteres. Aquella persona que se enoja poco y se contenta rápido. Esa persona es un tzadik, es la persona en la máxima categoría. ¿Por qué? Te enojas muy poquito, una vez cada, digamos, 6 meses, imagínate. Y estas 2 veces que te enojas al año, te piden disculpas y luego lo dices, sí, me contento rápido. Buenísimo. ¿Okay? ¿Quién es el más malito, digamos? O lo peorcito, es que te enojas demasiado, muchísimo. No, yo me enojo 3, 4 veces al día. Y para cuando te pidan perdón, eres muy cruel. ¿Tardas qué? No, pues ven mañana, a ver si te perdono, a ver ahora tú mañana, etcétera. Es una segunda clasificación. Ya vamos la más alta, ahora la más baja. Ahora vamos con los 2 medianitos. ¿Cuáles son los 2 medianitos? Los medianitos es, como yo llamo, el medianito malo. ¿Cuál es? Te enojas muy seguido, muy seguido, pero ¿qué pasa? Te enojas muy seguido, pero te contentas también muy rápido. Ahora, ¿por qué no está bien? Porque tanto te enojas, tantas veces que te enojas, que son demasiadas veces. O sea, vas a estar enojando, como que todavía no agarras una disciplina,
una disciplina que una persona tiene que no enojarse. Pero ya cuando por lo menos eres de la otra parte de contentarse, eres muy rápido para contentarte. Ese es el medianito más malo. Pero el medianito bueno, ¿cuál es? Te enojas poco, pero eres duro para contentarte. Te enojas, yo que sé, como dijimos, 2 o 3 veces al año, pero entonces, ¿por qué decimos que es el medianito malo? Medianito mejor, medianito, bueno, ¿por qué? Porque esa persona, si se enojó, a lo mejor tiene razón, ¿por qué? Si quizás se enojó con sus hijos porque se está portando mal, etcétera, pero aún así, para contentarse debe de trabajar sobre él para que se contente más rápido. Pero esos son los 4 casos. Vamos a clasificarnos nosotros. Le pido al público que tratemos nosotros de ver cuáles somos. Y si somos de la categoría 3 o 4, etcétera, que subamos a la 1, que es la que dijimos, enojarte poco y tratar de contentarte rápido, ¿ok? Yo creo que es algo muy, muy, muy bonito. Y en hebreo, ¿saben cómo se llama la palabra sablanut? ¿Saben qué es sablanut? Sablanut quiere decir sebel. ¿Saben qué es sebel? Sebel es cargar. ¿Por qué a veces nos enojamos? Porque no entendemos al otro. ¿Por qué no llegaste puntual? Te estaba yo esperando, me dejaste aquí afuera. Sablanut, espérate tantito, sebel, tienes que cargarlo del otro. ¿Cuál es el problema del otro? No, fíjate que te vino a decir que en realidad no alcanzó y no alcanzó el transporte, no llegó, tiene alguna... Escúchalo, sebel, ¿qué es sebel? Tratar de cargar con el otro. Cuida a ver qué pasó con el otro y así vas a entender por qué tienes que tener siempre paciencia. Yo les quiero contar algo que me pasó, que es algo muy, 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 muy bonito. Una vez estábamos en Israel y estábamos toda una familia y bueno, no fue un altercado, pero había tenido un enojo con una persona que estábamos en un camión y me dijo esa persona, le dije, oye, ¿cuál es el camión para el cóctel? Y me dijo el 1 y nosotros estábamos en el 2 y etcétera. Y no es que discutimos, pero así como que quedó un poquito de enojo. Bueno, y la verdad sí me había quedado un poquito mal porque pensé de que estás en la tierra de Israel, una persona no se debe de enojar, una persona tiene que siempre estar bien y ya pasó un tiempo y dije, bueno, ojalá me lo encuentre. Pero tú sabes, en mero Israel encontrarte a alguien y más, bueno, es increíble. Era en la tarde eso y en la noche fuimos a un lugar que le llaman la licuadora. ¿Qué es la licuadora? Es increíble. La licuadora es un lugar que imagínate, hay 5,000 personas bailando. Me acuerdo que iba yo con mis hijos y otra persona con sus hijos. Le digo, oye, si no nos vemos al final, nos vemos en tal calle, porque está muy, ¿cómo se llama? Muchísima gente. Le llaman la licuadora porque van así, dando vueltas, tantos bailando. Pero imagínate qué cantidad de gente. Y es increíble lo que pasó. En la primera vuelta perdí a mi amigo. Ya no sabía dónde estaba, nos quedamos de ver. Pero ven qué increíble, de repente volteo y lo veo a esta persona que había yo discutido un poquito con él. Lógicamente me acerqué, le pedí perdón, le dije, oye, es increíble que Dios nos reúna en este lugar. Que yo vengo desde México y que Dios nos dé la oportunidad de recapacitar y yo te pido una disculpa. No, yo también, nos abrazamos y todo, pero dije, qué increíble es que cuando una persona quiere encontrarse, Hashem te va a poner los medios y la oportunidad para que una persona se contente. Y hablando de una vez también tuve una anécdota muy interesante y aprendí que cuánto una persona tiene que ser tolerante. Estábamos en un Beta Knesset en los Estados Unidos y fuimos a la tefilá de Shachrit. Iba con mi hijo y de repente se para el Hazán y dice, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imlog, una vez. Bueno, la segunda vez, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imlog, y de repente fue una tercera, Hashem Melech, digo, se equivocó, Hashem Malach. De repente ve uno de un yudí de atrás, se enoja, se quita el talet, se quita la gorra, la echa para abajo, se va todo enojado. ¿Cómo? 3 veces, nada más se dice 2, ¿por qué? Se fue enojado y nosotros nos quedamos así como un poco apenados y estás en otra ciudad, etcétera. Pero fueron por él, ya le explicaron, le dije, oye, sabes que hay que ser más tolerante, hay que ser más paciente. Lo trajeron y que ya estaba más tranquilo. Pero de ahí aprendí cuánto una persona no tiene que ser así, no tiene que ser ni enojón ni nada, y menos por algo que es un error humano que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. O sea, es algo que yo a veces pienso de que, por ejemplo, estamos rezando todos y le suena el celular a uno en la vida. ¿Por qué? Porque quizá cuando entró, a veces se le olvidó ponerlo en modo avión, en modo de que no suene, sino solamente vibre. Difícil, a veces no te acuerdas. Pero la gente es tan intolerante que apenas le empiezan a gritar. No alcanzó a la persona a bajar el dedo para apuntarle a su celular a apagarlo del ruido. A veces tenemos que ser un poquito más tolerantes, pensando que a lo mejor eso nos puede pasar a nosotros. Yo creo que siempre es importante tratar de ser lo más tolerante posible y ser paciente. Aparte siempre les digo que es increíble, pero pensemos que es el 50% de los problemas se solucionan con paciencia. Si tú tienes una mente clara sobre algún problema y todo, una persona que hace, es mucho más factible que llegues a una solución antes de enojarte y que no llegues a ninguna solución. Y es más, una vez leí algo que es muy interesante y quiero compartirlos, no queremos que nadie se pelee, pero si alguien va a pelear, ¿cómo le haces para pelearte? 10 puntos
para pelearte con elegancia. ¿Va? Número uno es elección del tiempo adecuado. Si una persona tiene que, vamos a hablar pelear, vamos a hablar de que tienes un tema que cada que lo tocas es un tema, pues a veces ¿qué pasa? Se prende la mecha y se empieza a enojar uno, etcétera. Pero el primer consejo es elección del tiempo adecuado. Si una persona lo hace, por ejemplo, en la noche, a las 12 de la noche vamos a tratar, entonces ya están cansados, etcétera, quizá no es el tiempo adecuado. O sea, una persona ya descansó, el otro descansó, etcétera, una pareja, que haya buen humor, etcétera. Esa es la primera opción. La segunda opción, asumir la culpabilidad. Si una persona entra a cualquier discusión o cualquier cosa en la vida que enfrenta en su vida personal, con sus padres, con su novio, etcétera, si tú llegas y te empiezas a pelear a decir, no, yo siempre al 100% tengo razón, y no vas a escuchar, nunca vas a asumir que quizá también tienes algo de culpa, no funciona nada. ¿Ok? 3. Recuerda que el objetivo es mejorar la comprensión. Si tú entras a una discusión y vas a saber que tienes que entender, que tienes que comprender, que hay que ser comprensivo, que hay que ser que una persona tiene que entender el otro lado, que el 50%, como decimos que una mano no aplaude sola, ¿no? Si para enojarse necesitas 2 personas, y lo más importante es la comprensión. Ok, 4, utiliza solo armas blancas. ¿A qué me refiero a armas blancas? No te arrepientas de lo que digas, porque luego si empiezas a usar heridas y empiezas a recordar, como me acuerdo que un amigo mío se sigue peleando con su esposa de que hace 20 años que se casaron, llegó tarde a la boda él. Se quedaron de ver en el CNIS, llegó tarde. Entonces, cualquier pleito que hay en la casa, sí, pero tú llegaste 20 años tarde. Hace 20 años llegaste tarde a la boda. Entonces, sigue recordando, como siempre decimos en México, no hay que abrir las heridas. Una herida que ya está cerrada, que se cierre y no se vuelva a abrir. Entonces, cada uno que interprete qué es este consejo que te dice armas blancas. Armas blancas significa que una persona sea tranquila, tolerante, etcétera. Vamos a la quinta, dice, trata solo un problema a la vez. A veces nosotros queremos ser los que sabemos solucionar todo, y todos los problemas, ahorita en 20 minutos, quieres solucionarlos. Es muy difícil. Una persona tiene que tratar una cosa ahorita, y si es una cosa importantísima, darle más tiempo que debe de ser, hasta que se solucionen las cosas, ¿ok? Vamos con la sexta, es baja la voz. Cuando una persona que empieza a gritar, ahí empiezan los problemas, el otro grita más, ¿ok? Hay un concurso de gritos y nunca se llega a nada, ¿ok? Vamos con la 7. Importantísimo, cierra las ventanas. Porque si se empieza a oír, ¿qué quiere? Es en sentido figurado. Cerrar las ventanas significa que no hagas un pleito ni en la vía pública, ni que se haga muy famoso, ni que sea que todo el mundo lo vea, ni tomes fotos tampoco al otro y las manda, como si he visto gente que desgraciadamente le toma a su esposa cuando le está gritando y luego se la manda a sus amigos, que eso es intolerable, ¿ok? Sí, ¿qué debemos de hacer? Al contrario, cerrar las ventanas y guardar eso, como dicen, la ropa sucia se lava en casa. La octava, que es ser abiertos. Si tú vas a esconder cosas dentro de ¿qué? De la discusión, de este enojo, nunca vas a llegar a la solución. La 9 es cese al fuego. Tiene que haber un momento que dice, bueno, está bien, discúlpame, se pide perdón, etcétera, y esa es la mejor forma de ceder sobre las cosas. Y la 4, ¿qué es? La 10, que es una cualidad que tienen los niños y quizá los adultos no la asimilamos, olvidar. A veces una persona que se empieza a quedar en la discusión, empiezas a pensar, ¿y qué me dijo? ¿Y qué le dije? ¿Y qué le contesté? Le hubiera dicho así, le hubiera dicho, etcétera, en la discusión, corajes, etcétera. Hay que saber olvidar. Y es bien, todas veces ves un niño llore, lo regañó el papá porque le pegó a su hermanito, y después de 5 minutos, si el niño le diste una paleta, un helado, o está jugando algún juego, etcétera, ya se le olvidó todo. Es una cualidad que debemos de aprender de los niños. Entonces, quedan las 10, las repito rápidamente. Elección del tiempo propicio, ¿sí? Asumir la culpabilidad. Recuerda que el objetivo es mejorar la comprensión, utilizar armas blancas, ¿sí? La quinta, tratar solamente un problema a la vez. La sexta, baja la voz. La séptima, cierra las ventanas. La octava, ser abiertos. La 9, cese al fuego, y la 10ª es olvidar. Yo creo que es algo muy, muy, muy importante. Si nosotros sabemos esto en nuestras vidas, podemos tratar de mejorar siempre. Y recuerda que a veces pensamos que el que ganó la discusión es el ganador, ¿no es cierto? En realidad, el que ganó la discusión es el que perdió. Porque si él ganó y si él que hostigó al otro, o si lo hace sentir mal, o si hirió al otro, él es el que perdió. Él pierda mucho más. No es como el debate de que si Clinton contra Trump, si ganó, si le dijo más fuerte Clinton, entonces quiere decir que ganó él. No, aquí no son debates políticos ni nada, al contrario. Una persona tiene que mejorar siempre en cosas del enojo y tratar de ser más tolerante y paciente. Yo creo que es increíble. Nosotros tenemos que pensar
que para disfrutar más nuestras vidas tenemos que ser a veces un poquito egoístas. Si tú piensas que cada que te enojas te pones mal, entonces mejor no te enojes. Digo, no te enojes también nada más por el otro, pero por ti mismo también. Porque el que está contento es aquel que está conforme. ¿Sí? Una persona que está triste o enojada es porque está inconforme. Y eso es que no debe ser. Hay que saber que si Dios nos mandó estas cosas, gracias a Dios somos importantes. Como siempre les digo a todos, de que una manera como una persona puede amar sus problemas es de que si agarramos una urna grande y meteríamos cada quien el problema del otro, ¿te animarías a sacar el problema del otro? Nadie lo haría. Entonces, una forma como una persona que dice, ama a sus problemas. Ahora, estoy contento, ¿por qué? Porque tengo. Y para mí la mitzvah importante es animar al otro y es tratar de ceder. Importantísimo, cuando una persona cede, es una persona que es una persona grande, no al revés, es una persona que es mira, como decimos, siempre es de los bajos, de bajo perfil, al contrario. La persona que sabe ceder es una persona muy, muy, muy grande. Y nada más para terminar, que es algo que yo creo que sí es muy interesante, es saber que es raro que no hay un mandamiento que nos diga los hijos. La verdad, sabemos que los jamim que hablan sobre musar, sobre moral, te dicen siempre trata de no enojarte, etc. Pero algo muy importante es saber que no hay un mandamiento que diga esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es muy difícil. Pero no por eso debemos de dejar de hacerlo. Por ejemplo, hay un mandamiento, el último, no codiciarás. Una persona tiene que aprender a decir, Dios, estoy conforme con lo que me mandaste. No es necesario desear sobre más cosas. Pero el decir no me enojo, no te lo pusieron porque sabemos que es difícil. O sea, no por eso vamos a aclarar, decir, entonces toda la gente ya se puede enojar, al contrario. Nosotros tenemos una obligación de cada uno de nosotros, sí, como les dije, buscar límites, buscar fórmulas, para que cada día ir avanzando a decir que voy a disfrutar, voy a vivir con un bienestar, voy a vivir con una tranquilidad más. Y nada más como último consejo, es algo que yo creo que es algo muy, muy bonito. Se oye chistoso, pero vale la pena, que hay gente que en su casa guarda un fondo contra el enojo. Tiene un fondo de dinero, va ahorrando y mete ahí, tiene 4 o 5 mil pesos, ¿para qué? Imagínate que el día de mañana llegó tu esposa y se compró 3 zapatos y te enojas con ella. ¿Por qué en tiempo de crisis vas y te compras muchos zapatos? No importa, sácalo del fondo y págalo, ya no pasa nada. Oye, te enojas de otra cosa siempre, no, mira, nunca me llevas a cenar, se enoja la esposa, etcétera. Agarra 500 pesos del fondo y llévatela a cenar. Hacer un fondo así, ¿funciona para qué? Para que una persona no se enoje, una persona trate de ser paciente. Bueno, yo les agradezco, ojalá Hashem nos bendiga, eso sí es muy importante, siempre que hablamos de cualquier cualidad tenemos que aprender y pedirle a Dios, por favor, que nos ayude a tratar de no enojarnos. Ayúdame a ser conformista, ayúdame a no ser peleonero, a no ser altanero, no tener orgullo y lo principal, a ser tolerante y ser una persona tranquila, que viva con un bienestar, que disfrute lo que Hashem le ha dado. Muchas gracias.